al gran Partido Colorado. Partido Colorado. Muchas gracias. Palabras del señor presidente de la Honorable Junta de... Bueno, ahí arrancamos con esto, con el discurso de, en este momento, claramente la figura más importante que tiene el Partido Colorado. Se ha consolidado en esta interna para elegir candidatos a intendente la figura de Horacio Cartes, hoy presidente del Partido Colorado, como evidentemente la fuerza mayoritaria al interior, digo bien, de la Asociación Nacional Republicana. En casi todos los municipios se han impuesto los candidatos del oficialismo colorado, con lo cual se demuestra de que el cartismo sigue teniendo una fuerza tremenda. Esto ya con miras, obviamente, a las elecciones municipales. Hoy vamos a estar haciendo la lectura de, bueno, que deja como resultado esto. Principalmente las candidaturas a intendente, por supuesto, también en el Partido Liberal, el principal partido de la oposición, un partido bastante venido a menos, ha tenido hoy sus internas, hay nuevas autoridades, hay nuevas figuras que están al frente del partido y lo vamos a estar analizando esta noche. Si me bajas ya el volumen, por favor, vamos cerrando ese capítulo. Bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí como cada domingo y bueno, vamos a hacer la lectura de lo que pasó hoy. Primero que nada hay que celebrar siempre la participación. No es solamente un ritual el tema de las elecciones, sobre todo en las internas de los partidos, porque de alguna manera el que está afiliado a un partido y va y vota, va definiendo el perfil de ese partido. Es muy importante que el que está afiliado tenga una participación activa, más allá de los intereses crematísticos que puedan tener para participar. Creo que una participación, en el caso del Partido Colorado, prácticamente el 50% de los afiliados estuvieron hoy participando en una interna, lo cual, digamos, es una cifra interesante. El Partido Liberal, que tiene nuevas autoridades. Son elecciones importantes porque los partidos políticos son los pilares sobre los que se construye el proceso democrático y obviamente es importante cómo se van definiendo. Pero bueno, ya les cuento, vamos a estar analizando hoy todo esto que ocurrió con Esteban Caballero, analista político. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Contigo. Gracias por venir. Y estamos con José Fernando Duarte, también analista político. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por la invitación y también al amigo Esteban. Bueno, a ver, quiero arrancar con una lectura rápida, José. ¿Qué deja estas internas dentro del Partido Colorado? Empecemos por ahí. Deja la consolidación total del movimiento Honor Colorado como el único movimiento nacional en el Partido Colorado. Yo creo además que el Partido Colorado es el único partido nacional, si entendemos en sus términos clásicos lo que es un partido, con mecanismos de legitimación interna, de competencia, de procesos que son claros y donde la participación es muy importante. Estamos hablando del 50% de participación. Frente a esa realidad, la oposición en todo el proceso democrático ha ensayado varias fórmulas, pero nunca ha llegado a la conformación de un modelo tipo concertación chilena. Frente Amplio Uruguayo ha experimentado diferentes modelos de integración que siempre han fracasado. Y dentro del Partido Colorado hoy es un dato, no hay mucho que discutir, que el movimiento Honor Colorado se ha impuesto en todas las ciudades más importantes, que es difícil encontrar, creo que Ñemby, alguna que otra ciudad del interior, donde alguna fuerza de las disidencias, porque la disidencia no es una realidad, es una carátula, es un rótulo, es casi un flatus vocis, ¿verdad? Una palabra vacía que no designa absolutamente nada porque no es una fuerza nacional. Y la gran cuestión es con quién uno se da el abrazo republicano, porque en el pasado, en la lógica interna de oposición y de gobierno que primaba dentro del Partido Colorado, vos tenías identificado líderes nacionales con los que acordar. Aunque estemos en contexto de elecciones locales, eso hoy no se da. Si bien habrá que hacer negociaciones importantes, como dice el presidente Cartes en su discurso, no excluir a nadie, dialogar con todos, pero serán conversaciones interindividuales. Arnaldo en Asunción y algún que otro candidato que haya tenido una buena performance en el resto del país. Ahora, la disidencia como tal es una inexistencia, pero sí tienen ahí figuras que tienen cierto anclaje territorial aún, que el gran desafío va a ser integrar a este movimiento que tiene una vigencia ya de 4 periodos de gobierno y muestra una cohesión imparable. Esteban, ¿cuál es tu lectura? Bueno, mi lectura es
Primero, reconocer, digamos, que ha sido una jornada muy bien llevada por el tribunal, como dijiste vos al principio. Ha sido una elección ejemplar en términos de proceso. Respecto al punto, para no dilatar demasiado, digamos, yo no me sorprendió, digamos, el hecho de que lo que se llaman movimientos disidentes tuviesen tan poco arraigo electoral, digamos. Eso sin duda es un factor que es sorprendente. Y sobre todo acá en Asunción, pensando que iba a ser un poco más competida la interna, vamos a decir, ¿verdad? Por otro lado, cuando uno dice, bueno, la hegemonía del movimiento Honor Colorado, también me ha sorprendido que dentro del movimiento Honor Colorado haya tanta competencia interna. Es decir, yo creo que esto prueba que un giro que hubo alrededor del año pasado en torno a cómo encarar las elecciones, que al principio, digamos, Horacio Cartes y el cartismo pretendía candidatos únicos o candidaturas únicas, y hubo mucha insatisfacción con esa idea, no cuadraba porque albergaban demasiados interesados como para poder hacer una candidatura única. Entonces abrieron el panorama y dijeron, bueno, vamos a hacer diferentes candidatos y todos van a ser Honor Colorado, ¿verdad? Entonces, con esa decisión yo creo que resulta ser una decisión que tuvo un buen resultado, un buen desenlace, por lo que estamos viendo en términos de lo que pasó, ¿verdad? Ahora, eso no quita, quizás no le vamos a llamar conflicto, batalla, confrontación entre movimientos internos que lleve a un cierto faccionalismo, digamos, que sería el lado negativo de esa pluralidad que hay en el partido. Pero sí debemos reconocer que con el pragmatismo que tienen muchos de los liderazgos dentro del Partido Colorado, en el sentido de que ellos a nivel intermedio, departamentos y a nivel municipal, digamos, están buscando llegar a un cierto sitio, digamos, ¿verdad? Y se han manejado con mucho pragmatismo, con un espíritu muy transaccional, y no han tenido mucho empacho en decir, bueno, si lo que resulta es el paraguas de Honor Colorado, pues metámonos en esto, ¿verdad? Porque aquí es donde está el partido Estado, aquí es donde está, digamos, las posibilidades de mayores oportunidades, recursos, de manejo del poder, y así yo creo que muchos se fueron, ¿verdad? Optaron, digamos, por esa vía. Y en ese sentido, digamos, yo estaba muy interesado, por ejemplo, en qué pasaba en la competencia en ciertos departamentos, ¿verdad? Con De Clesis, digamos, y Carlos Martínez, el de la agricultura, o en Caguazú, con Soto y Ovelar, Paraguarí, y así. Hay muchos ámbitos en los que claro, se disputaban también ciertos liderazgos regionales. Exacto. Caudillismos. Los caudillismos que decía Estela, ¿verdad? Eso me parece, todavía no he podido revisar todos los resultados y ver qué pasó, ¿verdad? Exactamente, pero ese es un factor importante y que va a continuar. Ahora, todo eso está pudiendo ser contenido, y este es el tema por un liderazgo, ¿verdad? Que es el liderazgo de Horacio Cartes. Evidentemente, él con esto suma de otros momentos, suma el hecho de que... Se cortó el micrófono. A ver, tenemos el micrófono está al aire, porque de repente... Sí, no, acá no me aparece. Bueno, entonces suma otros éxitos que él ha tenido y lo refuerza como líder del Partido Colorado, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos depende esa competencia, cuánto depende esas divisiones de la existencia de este liderazgo aglutinador y después, no, yo estoy en contra tuyo, pero
Claro. Me cae bien Horacio y lo respeto, ¿verdad? Entonces nos mantenemos dentro de ese límite. Esa es una cuestión importante porque tuvimos un pequeño susto este año con lo que el tema decía él, ¿no? de la salud. Entonces, ¿qué hubiese pasado si él no está? Este tipo de cuestionamientos, pero nos plantea ese interrogante también para un futuro más lejano, ¿verdad? Así que hay que ver. José, a ver, una disputa que también estaba en cuestión en estas internas, por lo menos en la lectura que hacían algunos, era la futura candidatura al vicepresidente. Hoy el que apareció en todas las imágenes con una sonrisa oreja a oreja fue el doctor Raúl Latorre, claro, presidente de la Cámara de Diputados, que se siente un poco el ganador en Asunción porque, digamos, fue el que le dio, creo que el que hizo el juego político con Camilo. ¿Esto define ya esa dupla o porque Horacio Cartes le había dado su bendición en un momento, por lo menos dijo que le gustaba la dupla con el actual ministro de la Vivienda, que creo que también tampoco le fue mal, con Baruja tampoco le fue mal, creo que en su región. Pero esto, ¿vos crees que definió la chapa o no? No, en absoluto. Las chapas se definen minutos antes de las inscripciones. Como anécdota, traigo a colación el caso de mi padre, que su vicepresidente iba a ser Fanego horas antes y terminó siendo Luis Castiglioni. Yo creo que el gran responsable de la victoria, que no es local, es nacional, del Movimiento Honor Colorado, Asunción, es algo impresionante por la diferencia de votos, es el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes. Esto le da una relegitimación muy fuerte a su liderazgo y por lo tanto a su capacidad de decisión. Es muy interesante lo que dice Esteban, yo lo pondría en términos más históricos. Cuando Horacio llega a la presidencia de la República con el Partido Colorado fuera del poder, aplica esta misma dinámica y abre las listas de senadores a todos. De hecho, el expresidente Mario Abdo entra como senador por la lista de Honor Colorado 2M. Son diferentes momentos y ahí está el gran pragmatismo y la gran capacidad táctica y estrategia de Horacio de jugar según los momentos. Y hoy tenemos una situación donde en casi todas las ciudades más importantes se enfrentaron efectivamente liderazgos regionales, Honor Colorado A, Honor Colorado B, con una presencia muy marginal de actores que representan a las diferentes chapas de la disidencia, ya sea Colorado Añetete, Fuerza Republicana, el movimiento de Lilian Samaniego y otros. Lo que queda muy claro es que el Movimiento Colorado ordena la política dentro del partido, eso está más que comprobado, y entran en cuestión determinados presupuestos que yo creo que se han manejado sin tanta evidencia metodológica, arreglamiento de datos, estudios cuantitativos, estudios cualitativos, porque muchos han apostado, han creído que estas elecciones municipales podría ser el termómetro de un rechazo dirigencial al Movimiento Honor Colorado y por ende a la gestión del presidente Peña, lo cual no solamente no ha ocurrido, sino que ha ocurrido todo lo contrario. Esta no es una victoria importante, esta es una paliza electoral sin precedentes que ha tenido un movimiento interno sobre un archipiélago de fuerzas disidentes que tiene la mayor debilidad de no ser un movimiento nacional. Cuando Mario Abdo Benítez es el líder de la disidencia durante el gobierno de Cartes, él estaba liderando ya un movimiento nacional con una bancada de senadores unificada, con apoyo de gobernadores, de intendentes. Nada de eso existe hoy. Esa es la gran incógnita para un proceso democrático donde el Partido Colorado siempre se caracterizó por una disidencia de mediano porte como mínimo que se preparó para el relevo. Y las elecciones municipales, si bien no necesariamente tienen un determinismo causal en lo que van a ser elecciones nacionales, marcan a nivel local la estructuración y la fuerza de los movimientos del Partido Colorado. Ahora, ¿vos crees? Te iba a preguntar, voy a ir con eso. Antes me parece que está Mateo Messi, ¿verdad? Está con Alcides Rivero, presidente electo del directorio del Partido Liberal. Estamos contigo, Mateo.
Efectivamente, Luis, buenas noches, un saludo también para ustedes. Ya estamos en compañía del nuevo presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Alcides Riveros, quien asume a partir de ahora con su nueva comisión directiva, que lo secunda también el vicepresidente Antonio Busarquis, y una comisión que integrará un total de 19 escaños, que es lo que ganaron a través de estas votaciones. 230.000 votos, presidente. ¿Cuál es la sensación que te deja? Ya te escucha también Luis Varela. Bueno, más que celebrar una victoria, hoy lo que vengo a asumir es el compromiso con el pueblo paraguayo de poder liderar la oposición paraguaya y también de unirle a la familia liberal. Eso es lo que vengo a partir de ahora, mi compromiso, y realmente tener un partido con las puertas abiertas y aperturista a partir de hoy dentro del PLRA y recuperar la institucionalidad. Hablaban de una unidad del partido. ¿Qué tan difícil es lograr eso, presidente? No es tan difícil, es cuestión de conversar con todos los sectores y poner reglas claras, ¿verdad? Porque tampoco los líderes partidarios en su momento no han conversado con todos los sectores, y creo que a partir de ahí, teniendo reglas claras, sí podemos buscar la manera de actuar o conducir hacia donde queremos el partido. Hay sectores reacios quienes incluso califican como sectores que son de la disidencia liberal, incluso votando en contra de los proyectos liberales. ¿Cómo van a manejar eso, presidente? Se vota en contra de los proyectos liberales porque no hay una institución realmente que funcione. El partido no funcionaba más como institución. Hace 14 años que el partido no funcionaba más como institución. Hemos perdido 3 elecciones. Hemos perdido con 2 candidatos 6 elecciones. Y eso no se da en cualquier parte del mundo. Entonces quiere decir que tenía que haber una renovación y un cambio de mentalidad dentro del Partido Liberal Radical Auténtico. Nosotros vamos a recuperar la mística del liberal y vamos a defender los intereses del pueblo paraguayo. Te escucha el presidente del PLRA, Luis. Bueno, ¿cuál es el desafío ahora? Una vez que se integre ya el nuevo directorio, el Partido Liberal está probablemente en su peor momento desde el 89. ¿Cómo van a hacer para recuperar o intentar recuperar esto? Tanto tiempo perdido. Bueno, Luis, nuestro primer trabajo es, cuando asumamos el directorio oficialmente, es buscar una reunión con todos los líderes partidarios y a partir de ahí decirle cuál es el norte a seguir del Partido Liberal Radical Auténtico. Escucharle un poco a los líderes nacionales cuál es su pensamiento y trabajar para las municipales y convocar a los sectores de la oposición en el directorio y trabajar por la unidad de la oposición paraguaya en estas municipales. Hay que recordar que hay 74 ciudades dentro de la República del Paraguay donde hay más de 2 candidatos de la oposición para las intendencias. Y creo que si realmente en la oposición vamos a buscar la unidad, tendríamos que conversar y buscar ya para este 4 de octubre. Nuestro trabajo prioritario es fortalecer, recuperar esa institucionalidad dentro del Partido Liberal Radical Auténtico. Yo voy a reunirme con los legisladores, voy a irme a reunirme con los líderes nacionales y luego le vamos a convocar a la oposición paraguaya para empezar la construcción por un Paraguay mejor, primero el 4 de octubre del 2026 y luego para las presidenciales del año 2028. Perfecto, gracias. Alcides, vamos a estar seguramente conversando en la semana a ver cómo evoluciona esto y a ver si el partido puede levantarse de este letargo de tantos años. Gracias, Mateo. Gracias, Mateo. Bueno, te iba a preguntar, Esteban, sobre esto que decía José. ¿Esto también es un examen para Santiago Peña a mitad de su gestión? ¿Esta victoria del movimiento oficialista colorado es una aprobación del electorado colorado al gobierno de Peña o esto es una victoria de Cartes? Definitivamente, si comparás las dos cosas y es una cuestión de grado, la responsabilidad por la victoria, digamos, recae más en el presidente del partido y en el jefe, digamos, del movimiento. Eso sin duda. Es muy tangencial lo que pudiese ser en términos de si esto es una evaluación de la gestión del gobierno nacional. Yo no lo veo mucho así. Ahora, se trata de una interna, ¿verdad? Entonces, ese elemento de evaluación de la gestión del gobierno nacional podría ser más relevante cuando discutamos después el 4 de octubre el resultado de las elecciones municipales generales, ¿verdad?
pero que tampoco creo que vaya a ser ese el tema más importante, ¿verdad? Lastimosamente, me parece a mí que una tendencia es que el voto por el Partido Colorado oscila poco, o sea, se mantiene en un rango y pareciera ser que no hay mucha relación entre, qué sé yo, inflación y voto por el partido, o como en el caso de Asunción la vez pasada, manejo de la pandemia y el COVID y voto por Nenecho. O sea, las cosas no son tan sensibles a las situaciones nacionales, ¿verdad? A menos que sea una cosa mucho más catastrófica, mucho más evidente, ¿verdad? Ahí podría ser que se tambalea, pero yo no veo que haya tanta relación en ese. Ahora, el país, en términos generales y sobre todo comparativamente hablando, está estable macroeconómicamente, tenemos nuestro problema de economía de guerra, pero la crisis fiscal no es ni por lejos tan seria como en otros países. En fin, ha habido un aumento en la ocupación, tenemos indicadores que tampoco son tan negativos, ¿verdad? Entonces, si eso está incidiendo, podría ser una posibilidad, ¿verdad? Pero yo no le doy mucho mérito a la idea de que esta interna o inclusive la elección en octubre sea un dictamen de cómo va la gestión del gobierno nacional. Esas dos cosas van un poco separados. Eso tendríamos que esperar hasta 2028. ¿Tampoco pensás que sea una evaluación del gobierno de Peña? Pero le quiero saludar ya a Marcelo Laqui, que está ya con nosotros. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches a ti, Luis, y a la audiencia. Luis, una precisión. Sí. Mi tesis en absoluto es que esto es un plebiscito. Los que quisieron presentarlo como tal, los que apelaron a esa idea son los que fueron derrotados, nada más. Sí, no, claro, yo por eso preguntaba. Sí. Sí. No, yo comparto en este punto con Esteban casi 100% lo que viene a decir. Marcelo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Tu evaluación de lo que pasó esta noche? Y bien, Este día, no esta noche, ¿verdad? Sí, Los resultados. que el cartismo ha sobrevivido a la enfermedad del líder y a los fracasos, o supuesto fracaso del gobierno, y ha hecho una interna buena, óptima. Ha participado mucha gente, no sé de dónde salió que no había participación. El único resultado malo en participación en Ciudad del Este, pero allí el Partido Colorado tiene problemas que vienen ya desde hace una década y no creo que se van a solucionar rápidamente. En Asunción fue un buen resultado al final porque votó 130.000 colorados, en el 2021 votaron 97.000. ¿Cómo se llama? Camilo ganó con 80.000 cuando Nenecho había ganado con 49.000 la interna. Allí habría que decir algo sobre la diferencia entre el voto de Camilo y los votos de la lista que lo sostenían, que son 91.000. Entonces, si queremos pues, enfrentar la candidatura de Camilo, partimos que tiene mucho menos votos de las listas concejales que lo sostienen. Pero en general, da un punto de vista de lo que teníamos que esperarnos del cartismo, es que el cartismo está sólido. Hay una ventaja cuando esas fuerzas de gobierno, elecciones municipales, donde los municipios viven también del gobierno, es más fácil. Digamos que lo que va a pasar en las elecciones del próximo año, donde en cambio la tendencia es que siempre la candidatura presidencial pierda. Pero yo era hasta más pesimista de lo que podía ser el resultado de Descartes, en cambio, del cartismo. En cambio, el cartismo ha demostrado de estar bien. Lo que me sorprende es cómo está mal la disidencia interna, que yo creía estaba mucho mejor. Y yo creo que eso depende de la falta de un liderazgo unitario y que se destaque, que no puede ser Abdo. Abdo no fue un gran presidente, fue derrotado grandemente por Cartes en la presidencia del Partido Colorado. Puede servir en un momento de reactivación, como fue cuando después de un año reapareció y dice la disidencia existe, la vamos a reorganizar, pero no puede ser la cara de la disidencia. Y creo que en parte, a pesar que son elecciones municipales que conta mucho la lógica municipal, local, etcétera, etcétera, y la disidencia tenía que conseguir algo más. Y creo que la falta de una figura unitaria
representativa, que no sé, si es Vince el candidato presidencial y tenía que ser presente. Y yo no lo vi presente. Hay un fenómeno que se ha presentado inclusive me dicen en estas elecciones municipales, quiero saber la opinión, porque le escuché a alguna gente decir esto, que hoy la figura de la disidencia para los colorados no es alguien que está candidatándose por el Partido Colorado, Miguel Prieto. Eso es otro discurso. Yo lo vi muy presente a Vince y a Mario Abdo y a Hugo Velázquez. A Vince lo vi recorriendo el país. El problema es que tanto Vince como Abdo, y coincido totalmente con Marcelo, son figuras que no tienen ninguna novedad, y el Partido Colorado en su capacidad de regeneración y adaptación siempre tiene esta virtud de proponer cosas nuevas. A mí no me sorprende el fracaso de la disidencia. Nosotros venimos monitoreando, tengo la suerte de tener acceso a muchos datos y la performance de Vince es inexistente. A esta altura, otros candidatos que tenían chances de ser relevo estaban midiendo por encima del 36-40%. Era el caso de Santiago Peña e incluso de Mario Abdo. La disidencia no tiene una figura equivalente. Yo tengo mis dudas sobre lo de Prieto, es una tesis a considerar por la fragilidad extrema de la disidencia. Ahora, no veo condiciones internas en el partido, no hay acá empate catastrófico, no hay deslegitimación de las internas coloradas, no hay denuncias de fraude. Acá hay una victoria aplastante de un movimiento sobre elementos residuales del gobierno anterior, nada más. Y habría que ver si la disidencia luego de esto, o la aspiración a una disidencia, porque hoy no existe disidencia, se organiza de algún modo. A mí me da la impresión de que es como que el cartismo pasó a ser el partido y la disputa se da al interior del cartismo. Es lo que te decía, es un poco lo que te decía. El partido se trasladó a HC y ahora todos somos colorados, todos somos HC, con tal de que haya las oportunidades, digamos, para acceder al poder. Pero vamos a hacer un cambio de escenario ahora, vamos a ir de, digamos, interna a general. Y el desafío, que yo creo que no es tan difícil, es la cicatrización que le llaman, ¿verdad? Es decir, que haya una reconciliación. El tono de Afara o el tono de Dani Centurión y de varios dirigentes de la disidencia que Camilo mencionó, apunta a que están muy dispuestos a bueno, ponerse el pañuelo colorado y estar todos colorados, porque ven que el balance no da, ¿verdad? No hay muchas oportunidades, porque inclusive si estuviésemos pensando en términos de unidad, no sé, vos sumás lo que son las partes, digamos, los resultados de los distintos no suman tanto, digamos, en términos como si fuese una alternativa, vamos a decir, de gran peso. Tienen que forjar una unidad, pero ellos están con los mismos problemas que tiene las oposiciones al Partido Colorado, ¿verdad? O sea, cómo forjar la unidad, ¿verdad? Cómo llegar a consensos. Y te indica que esto no es un juego. Es decir, si uno quiere una alternancia en 2028, ya no pensando en 2026, es mucho más serio el desafío de lo que se está, digamos, presumiendo que puede ser, ¿verdad? Es decir, es un trabajo de estos 2 años, es un trabajo serio de concertación, ¿verdad? Y de organización, porque una de las cosas que tiene el presidente del partido es que él tiene este background empresarial. Yo lo que veo es un gran sentido de organización. Es decir, se eligió al candidato, se pasó a las bases, se contrató a los consultores para la campaña, se distribuyó el trabajo, ¿verdad? O sea, es una maquinaria que tiene sus recursos, pero también tiene una cierta intencionalidad organizativa que para la política es indispensable. No se puede ganar en la política así improvisando, pecha y té, ¿no? No se tiene que ser una gran capacidad de transferencia de votos. Ya con Santi Peña, ya con Camilo, ya con todos los candidatos del movimiento del Norte Colorado,
Es una incógnita siempre de la política, la transferencia de votos. Yo creo que Horacio Cartes muestra con mucha solvencia eso hoy. ¿Qué quiere decir? Transfiere su caudal y su capital político a candidatos. Ah, sí, claro, claro. Lo que pasa es que esa es la diferencia también con el Partido Colorado. El candidato en sí no es de tanto peso porque hay esa estructura, ¿no? La organización. Entonces, es el candidato del Partido Colorado. Eso ya le da un estatus. Y en el campo opositor o de las oposiciones, ser un líder de la alternancia es un ejercicio de liderazgo, vamos a decir, de mucho más desafiante. Porque no es, acá tenés tu plataforma, vos actúa como candidato. No es así. Tenés que ejercer un liderazgo sin raíces, si querés, o sin plataforma estructurada. Y eso, aquello de así sea el Pato Donald el candidato. en el Partido Colorado. sí, eso es la disidencia no puede ser el caricatura. Pato La Donald. caricatura. Claro, una caricatura. No llega estamos tanto simplificando. pero estamos simplificando. Es mucho más sí. complejo que Sí, eso, sí. obviamente. ¿Y cómo ven lo de la disidencia, Marcelo? Sí, yo no soy de acuerdo lo que yo ya he escuchado en otras ocasiones decir que el Partido Colorado hoy es HC. No, el Partido Colorado para mí tendencialmente es horizontal, mientras el cartismo es vertical. Entonces habrá siempre una reacción dentro del Partido Colorado al cartismo. Puede ser chica, puede ser grande, puede ganar, puede perder, pero existirá siempre y no es casual que después de un año reaparece Abdo para reorganizar eso. Estoy de acuerdo que yo no lo vi, pero se me dice, no, pero viste, fue en todos lados, entonces por allí viste como Abdo y como el ex vicepresidente no son la persona adecuada a reunificar esta disidencia, pero que la disidencia está allí para surgir y para pelear, para mí es normalísimo. Repito, en las municipales se puede hasta ver menos. Yo pensaba que se veía más porque creía que el movimiento tuviera mucho más tensionamiento interno que no se han demostrado. Pero eso no significa que no exista. Cuando tú hablabas de disidencia como Prieto, yo te digo solo que ¿quién ganó la única vez que a nivel nacional al coloradismo? Un colorado, Lugo. Sí. Así que Prieto, que también es familia colorada, tiene buena posición. De hecho, era una teoría que se decía en Italia cuando ganaba siempre la democracia cristiana, que para ganarle desde la izquierda a la democracia cristiana necesitamos un candidato demócrata cristiano. Y ocurrió con la presidencia de Prodi. Eso son cosas que ustedes no conocen, pero es una práctica que se da cuando tú estás con un partido hegemónico. Lo mejor es utilizar a alguien que venga de ese partido para ponerle en dificultad. Claro, yo lo veo a Prieto muy parecido a los candidatos colorados. Y se viene de esa Bueno, familia, puede son ser. de esa familia, ¿no? De raíces de Colorado. Claro. Eso, quindi tiene a Lugo también. Lugo durante toda la campaña electoral se iba de camisa roja recordando quién era su ilustre tío. Así que eso no es una cuestión, es un arma potencial de utilizar y creo que la utilizarán si el candidato será Prieto. Yo repito, creo que el Partido Colorado en este momento ha demostrado una cierta solidez, porque, repito, la participación te da el indicio de la solidez. Creo que Cartes está mejor de lo que me esperaba. Creo que hay un problema en la disidencia interna, que es de liderazgo. Creo que la oposición tiene en todo modo oportunidad de la próxima elección de ganar y tenemos que ver cuáles serán los resultados de octubre, porque repito, tú puedes ganar bien la interna, pero puedes perder mal las elecciones municipales. Sí, el cartismo ganó, que de 260 municipios ganó en 200, pero de estos 200 ne pierde 120 y entonces significa que era una victoria con pie de arcilla. Entonces tenemos que aceptar esa situación positiva para ello, pero ya verificar qué va a pasar en octubre, porque perder, por ejemplo, en Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, simbólicamente no es un claro, son municipios positivo. más. ¿Cómo ves vos eso, José? Yo creo que si alguna chance existe de reconfiguración de la disidencia, que para mí, repito, hoy no existe, pasaría por esto que mencionaba muy bien Esteban, las disputas internas dentro del movimiento Honor Colorado en términos más territoriales, pero lo veo de manera muy lejana.
se buscó instalar que el movimiento Honor Colorado estaba dividido, mostró una gran cohesión interna, una gran madurez política. A diferencia de lo que dice Marcelo, sí, es cierto, hay una cierta verticalidad en el estilo de conducción de Horacio. Pero también existe una apelación táctica cuando sea necesario a la horizontalidad. Por eso Honor Colorado compitió contra sí mismo en muchísimos municipios. Y ese también es el background empresarial de Horacio. Él sabe que en determinados momentos, me parece, la apuesta tiene que ser otra. En un momento dado, cuando Horacio pierde, gana Mario Abdo las internas y Honor Colorado pasa a la disidencia, ahí la apuesta fue realmente vertical. Horacio cerró sus listas, prescindió de apoyos que tenía y eso, más que la figura de Peña, lo llevó a una derrota interna. Hoy la realidad es otra, hay mucho aprendizaje en el medio, hay un bautismo de fuego de Horacio como líder político y ya no como figura empresarial, que cambia toda la dinámica. Además, él va a ser de vuelta candidato a presidente del Partido Colorado. La pandemia modificó el calendario electoral, eso cambia todo. Antes las elecciones de la Junta coincidían con el día de hoy, ya no. Y después un tema que me parece que aquí no estamos todavía tocando. La victoria de Camilo, si nos circunscribimos a Asunción, también tuvo que ver, sí, Marcelo lo mencionó, con la gran tracción de 2 listas de concejales que Soledad Núñez no va a tener. Uno ve la lista de concejales de Soledad Núñez, con el perdón, y le deseo éxitos a todos los paraguayos que quieran participar en política, pero a nivel organizacional y estructura y movilización de tropa, territorio y recursos, no va a tener esa fuerza, va a tener que ella traccionar quizás a algún que otro concejal. A ver, en las elecciones en octubre, yo me pregunto, ¿es la estructura partidaria la que sigue definiendo? Porque los resultados en general de las administraciones municipales son catastróficos. Hay muy pocos municipios en Paraguay que hayan tenido resultados para los ciudadanos. En ninguna de las ciudades. Las ciudades grandes que tenemos, estén en manos de la oposición o del Partido Colorado, los resultados son pobrísimos. ¿Eso incide o no incide? O sea, finalmente la gente cuando no ve resultados, ¿vota por una figura de otro partido o al final es la estructura partidaria la que sigue definiendo los resultados? Yo creo que es la excepción el voto de un ente, digamos, y elegir de otro partido, ¿verdad? Seguimos en esta situación que te mencionaba anteriormente de una especie de inelasticidad, digamos, del voto, de la afiliación, de la identidad, ¿verdad? Ese es un elemento que de repente puede colapsar, digamos. No sé si estamos en el momento, no creo estar en el momento. No estamos todavía ahí. No estamos ahí, pero digamos... Lo que me dicen es que lo que colapsó en mi tiempo, tengo que hacer una breve pausa, me decís. Yo creo lo contrario sobre eso. A ver, vamos, después de la pausa, vamos a hablar de esto, ¿sí? ¿Cambia o no cambia digamos, los malos resultados, la intención de voto del que es víctima, en tal caso, de una mala administración municipal? Pero tengo que hacer la pausa. Si en los municipios la gente castiga o premia si tuvo una buena o mala administración, ¿o eso sigue siendo secundario? Yo creo que Asunción es un caso particular y habría que analizarlo separadamente. Y ahí el gran logro de Camilo, me parece, es romper con esta expectativa de continuidad. Retomando un poco lo de la inelasticidad que hablaba Esteban, ahí la apuesta a eso fue más hacia el costado de Arnaldo Samaniego, que es un hombre de la política, un cuadro político que tiene su caudal y mostró sus cartas de vuelta. Perdió, es cierto, de manera grande, pero mostró su cantidad de votos. Pero la decisión de poner a alguien desconocido, asociado al deporte, en un contexto además donde todos estamos felices, porque Paraguay va a jugar el Mundial, donde se reconocen sus logros en las instancias que le tocó a él gestionar, fue una decisión que hoy, con el diario del lunes, con los resultados, resulta una apuesta que logró interpelar, que va a lograr interpelar de manera mucho más fuerte para mí a este nuevo Paraguay que tiene sectores emergentes medios, nuestra clase media propia, no la de Suecia, no la
de Finlandia, pero nuestra clase media que salió de los niveles de pobreza, que hace mucho más difícil pensar en la lógica electoral solamente por medio de la compra del voto. La compra del voto, si fuera el determinante, en todo caso cada día costaría más el voto, y ahí la capacidad del Partido Colorado de proponer figuras competitivas es una de sus virtudes porque interpreta el momento. ¿Qué decís, Marcelo? Bien, yo creo de haberte ya dicho que mi opinión, no solo mi opinión con los datos que tengo es que Paraguay tiene un sistema político afectivo clientelar, que no es compra de voto, es que los afiliados a un partido buscan el político le resuelva sus problemas personales. El político resuelve los problemas personales del elector, es el buen político, y yo lo sostendré, lo votaré y hasta futuro. Porque tenemos el 70% de la población paraguaya que es en la franja de la vulnerabilidad. El 20% pobre, 50% vulnerable. Los vulnerables son personas que tienen para comer, no necesitan mirar en la basura. Pero se le ocurre algo fuera del normal, perder trabajo, se le enferma algo y alguien en la familia necesita que alguien le ayude. Y el político es el que te tiene que ayudar. Ahora, en una estructura de esa manera, donde hay un partido hegemónico, que es el Partido Colorado, y donde la afiliación es masiva, recordamos, 50% mínimo de Colorado, otro 20-25% liberales, la tendencia es votar por ese motivo. Por lo tanto, se gobiernan bien o mal, es indiferente, porque no es su gobierno lo que yo evalúo, sino que me resuelva mis problemas. Pero hay particularidades que son aquellos que nos dan ciertos resultados que no son inmediatamente previsibles, que es el candidato de esperanza, que fue Lugo, que fue Mario, que ha sido Id, que es Prieto, persona en cual yo creo que no me van a resolver un problema, sino me van a resolver todo. Yo tengo esperanza en él. Podemos decir que en algunos casos la esperanza no se concreta, pero por ejemplo el caso de Prieto es un caso de esperanza que sí ha dado resultados, por lo menos la gente lo percibe este resultado, porque fue elegido una vez en una elección supletoria, 2 años y medio después fue reelegido y su lista consiguió mitad de los concejales, tanto que no le podían hacer intervención, inventaron una nueva ley, una nueva regla que no es prevista en la ley para intervenir. Lo intervienen, él desafía, dice votamos, y le gana otra vez con grande, con 70%, unas cosas fuera de lógica. Y ahora, con los datos de la interna, me da la impresión que va a ganar. Porque en todo modo, en ese caso tenemos la esperanza y la esperanza que se concreta. Que por eso Prieto suena para candidatura presidencial, porque quizá el único, entro, ese candidato de esperanza que concretó. Por lo menos los esteños creen eso. Claro. Ahora, el tema de Asunción, la candidatura de Camilo fue muy inteligente. ¿Por qué? Porque tenía enfrente una candidatura de esperanza, que es la candidatura de Sole Núñez. Entonces buscan a alguien que no es un político y que puede ser de esperanza. Que yo le veo de debilidad, que es mucho menos conocida de Sole, es que de todo modo, mientras Sole ha conseguido ser la candidata que obliga a los partidos, Camilo es el candidato del partido. Digamos, menos esperanza. Pero tiene una estructura de apoyo, como se dice, afectiva, clientelar, muy sólida. Claro, pero repito, yo por eso señalaba, por eso te señalaba 91.000 votos a la lista y 80.000 a él. Porque no es automático la transferencia. Porque eso no era 91.000 en 91.000. Y si él era más que eso, era 91.000 en 95.000. Pero lo mismo se dio con Nenecho. También. Sí, pero Nenecho estaba contra. Menos votos, Nenecho. Sí, Claro, pero Nenecho se Camilo enfrentaba a la cualquiera, discúlpeme. Sí, pero, acá te enfrentas con una candidatura fortísima, potencialmente muy fuerte, no es nada difícilmente atacable, porque el cartismo va a atacar Sole Núñez, fue su ministra por 5 años, ¿en base a qué le puede atacar? Entonces tiene una fuerza interesante. Entonces, si hay candidato de esperanza, le gana siempre al clientelismo. Si no hay, y bien, la estructura afectiva clientelar, es claro, es dominante y a aquel punto tiene toda la razón. No cuenta nada si hiciste bien o hiciste mal. ¿Cuál es tu lectura? Mi lectura es que estoy de acuerdo con Marcelo de que el tema clientelar es un componente, vamos a decir, muy importante del sistema político y una de las razones por las cuales hemos tenido continuidad
ha sido porque ese aspecto es muy bien manejado por el Partido Colorado y lo vemos en términos de su estructura, su raíz, digamos, en lo local, de presidente de seccional y etcétera, etcétera. Ahora, eso también yo me pregunto, o lo contrasto con las fuentes de ese clientelismo, ¿verdad? Que tienen al fin de cuentas que ver con el tema del Estado, digamos, el manejo del Estado, ¿verdad? Y hemos estado también en un proceso en unos últimos años de aumento de lo que es la deuda pública, digamos, ¿verdad? Entonces, ahí en esa contradicción que se sintió ahora, ¿verdad? Porque había reclamos de que necesitamos más recursos, que hay que invertir, y se enojaban mucho con el Ministerio de Economía y Finanzas, los dirigentes más de territorio, ¿verdad? Hay que ver si es que no, digamos, se paraliza o pierde la vigencia a tal punto que en esa relación clientelar no hay satisfacción, ¿verdad? Que hay una ruptura en la satisfacción clientelar, ¿verdad? Y que eso tenga el impacto también del componente identitario, porque también es un sistema clientelar pero identitario. Vos sos de mi familia, por ende te ayudo, ¿verdad? Entonces ese es un tema muy importante y está ahí como un elemento estructurante del comportamiento político, ¿verdad? Que entra en contradicción con las posibilidades de que eso se acabe y no hay base en el país como para generar recursos mediante un aumento de impuestos, por ejemplo, ¿verdad? Yo quiero complementar, primero que nada, el libro Correligionarios de Marcelo es un gran libro, yo lo recomiendo, lo leí, me interesa mucho la exploración del mito, de lo afectivo, pero creo que no se agota. Hay que pensar lo clientelar de una manera como él lo piensa, como lo piensa Ollero. No es solamente una transacción, se configura efectivamente identidades, sentido de pertenencia, deudas, intercambio de favores, fragilidad y debilidad estructural del Estado, necesidad de que el Estado agilice cosas que por su ineficiencia no lo puede hacer. Pero también lo que dice Esteban, lo vengo planteando de manera similar, no tenemos un Estado en expansión, no tenemos un contrato social que permita la multiplicación de cargos públicos y el avance de grandes obras. En todo caso, la lógica de clientelar hoy puede tener un efecto en reconfiguración de posiciones ya ganadas dentro del Estado, pero no es la razón suficiente de lo electoral. Además, el Partido Colorado ha perdido y ganado elecciones en el área municipal en todo, desde el inicio de la democracia. Como dice Cetrini, Gustavo Cetrini, el clientelismo en el Paraguay es una cuestión estructural, no es una cuestión partidaria. La oposición ha ejercido el clientelismo con mayor ineficiencia quizás, pero ha sido su lógica de estructuración. El gobierno de Fernando Lugo fue una apoteosis al clientelismo. O sea, todos los amigos intelectuales de la academia llegaron y ocuparon los mejores cargos públicos. Muchos se refugiaron después en universidades, en otros lugares, pero la oposición es simplemente un gestor ineficiente de ese aparato clientelar y nada más. Me quedé sin tiempo, lamentablemente, pero bueno, ha sido creo que una gimnasia interesante hacer una lectura de lo que pasó. Estas cosas son importantes, tenemos que entender lo que nos está pasando, tomar decisiones electorales, políticas, y hay que meterse en política. Eso es sano, es bueno que la gente se meta en política y en política pública también. Y en política pública, también, ¿verdad? Sobre todo apuntando a lo que debería ser nuestro norte, que es mejorar la calidad de vida de la mayoría. Gracias, muchísimas gracias. Está bien, gracias. Voy a la pausa, enseguida estoy de vuelta. Bueno, estamos ya cerrando. Bueno, obviamente fue una gran jornada cívica. Es muy bueno que la gente vaya, que vote. Los colorados hicieron una gran elección. Y bueno, veremos qué es lo que pasa ahora en octubre. Nosotros estamos cerrando. Ya está el equipo de primera para hablar, obviamente, de fútbol. El Mundial arranca ya nomás. Así que cierro esto y ya les dejo con el mejor equipo de deportes de la televisión. Quiero decir algo, lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso.